Ok amigos, aquí tenemos este televisor, el Ayer, ok, y tenemos el problema de que no quiere encender. Aquí tenemos el chasis, lo busqué por internet, me cansé y no lo conseguí, pero eso no fue impedimento para tratar de hacerle servicio a este aparato. Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. Cuando quiero dar la orden de encendido, no aparece el LED standby que debería estar encendido de una vez. Y no solamente eso, sino que escuche el ruido que se está produciendo aquí. Esta es una falla que hace referencia de que probablemente tengamos un cortocircuito, ¿ok? Un sobreconsumo que está haciendo que la fuente se apague y vuelva a encender, se apague y vuelva a encender, ¿ok? Ese es el famoso. Ok, lo primero que vamos a hacer antes de realizar alguna medición es detectar cuál de todos los elementos que se encuentran acá, y no estoy hablando de componentes electrónicos, me estoy refiriendo a líneas, se está produciendo el corto. Y en el momento que descubramos esto es que vamos a enfocarnos allí para empezar a buscar el componente correspondiente. ¿Quiénes son estos? Todos los paralelos en esta línea. Coloquemos nuestro multímetro en modo de continuidad, desconectamos nuestro televisor y comenzamos a medir cada uno de los diodos que se encuentran en el lado secundario. Si lo pueden observar, aquí tenemos uno, midamos con respecto a tierra, ya coloqué la punta negativa del multímetro en la tierra fría, tenemos el multímetro en rango de continuidad y empecemos entonces a verificar cada uno de esos diodos. Probablemente lo tengamos en el lado secundario. Nos vamos al cátodo de este diodo, no tenemos continuidad, nos vamos al cátodo de este otro diodo, tampoco tenemos continuidad, y nos vamos al cátodo de este diodo pequeño que tenemos acá. Aquí lo tenemos. Este precisamente es el diodo del más B, ¿ok? Y si se dieron cuenta, aquí es donde tenemos el corto. Este es el diodo D más B. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo? Que ese diodo esté en cortocircuito o cualquiera de los elementos que se encuentran en el paralelo a él. Quiero que observen aquí un momento. Aquí tenemos dos condensadores. Esto es un snubber que acompaña al transistor de salida horizontal que tenemos aquí, y tenemos también otro condensador colocado en paralelo con el colector de ese mismo transistor. Recuerden que el colector es el pin central de él, este que tenemos acá. Es más, vamos a tocarlo. No debería sonar porque recuerden que esto es una línea. También está sonando. Vamos ahora a verificar este condensador que tenemos aquí. Vean, él debería sonar en un extremo por estar conectado a tierra, pero el otro extremo va conectado al colector. No debería sonar. Veamos entonces lo que va a ocurrir. Suena en un extremo, probablemente sea la tierra, pero el otro no debería estar sonando. Y también está haciendo la misma cuestión. Ok, ¿qué podríamos nosotros aquí deducir? De que todos estos elementos se encuentran en cortocircuito. No necesariamente. Lo que podría estar ocurriendo es simplemente que alguno de ellos está en corto, pero por el simple hecho de estar en paralelo, ¿ok?, se refleja en cada uno de aquellos. Entonces, lo que tenemos que ir es desvinculando cada uno de estos componentes de la línea de más B hasta verificar cuál es el culpable. Recuerden que si la línea de más B, en este caso el cátodo que les acabo de mostrar, está en cortocircuito, automáticamente todos los elementos de esa línea estarán en corto, o reflejarán ese corto, más los diodos que no están mostrando corto, como los que midimos anteriormente, es imposible de que haya corto en aquel lado. Aquello no debemos revisarlo. Es decir, que si por ella está el diodo que envía el voltaje hacia el circuito de audio, pues evidentemente no voy a estar buscando corto en aquel lado. El corto está manifestado, es aquí. Entonces, quiero que vean la siguiente gráfica que les voy a mostrar, porque esto nos va a servir precisamente para detectar corto. Y más que todo, que no tenemos este número de chasis. Entonces, así que comencemos, hagamos una gráfica. Si pueden observar aquí, vamos a hacerlo desde el principio hasta el fin. Tenemos el transformador Chopper, tenemos el diodo de MAPE, tenemos el condensador conectado en paralelo en el cátodo de este diodo para fijar ese voltaje y filtrarlo. Luego va a seguir una resistencia en serie y posteriormente nos vamos a encontrar
al flyback, ¿ok? Luego del flyback va a pasar al transistor de salida horizontal en el medio de este pin, ese voltaje D más B, y este conjunto de condensadores que tenemos acá, estos dos, se encuentran en paralelo con el transistor de salida horizontal. Pero no conforme con eso, tenemos también otros elementos que están involucrados en este paralelo. Tenemos al yugo y tenemos a la misma pantalla, ya que por el simple hecho de tener este chupón acá, él es una línea de alto voltaje. Si hay un corto en la pantalla o quizás en el mismo flyback, pues precisamente va a tumbar este voltaje a tierra y se manifestará el cortocircuito. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que podremos hacer acá para acelerar el proceso de descarte? Pues yo lo primero que haría es desconectar cada uno de estos elementos que tenemos aquí, tanto el diodo, el condensador, la resistencia no necesariamente, ya lo que nos puede aislar es si el corto se encuentra de un lado al otro, pero no vamos a hacer esto aquí, ya lo hemos explicado en otros videos. Y seguimos acá, yo levantaría también todos los condensadores snúberes que se encuentran ahí en paralelo con el colector del transistor de salida horizontal. Podría picar el transistor de salida horizontal, en sentido de picar es sacarlo completamente, desconectar el yugo, desconectar también el chupón de la pantalla, y si todos los elementos se encuentran en perfectas condiciones, pues o podría ser el lado secundario del flyback, alguno de esos diodos que se encuentran ahí de referencia para alimentar el video, el vertical, si es que esos voltajes salen del secundario, o es el mismo flyback que está dañado. Entonces, yo haría es levantar cada uno de esos elementos y después realizamos las pruebas correspondientes. Así que vamos a este caso y después volveremos acá. Ok, ya hemos desconectado cada uno de los elementos que habíamos indicado y los voy a mencionar acá. El colector del transistor de salida horizontal, voy a ver más de cerca. También desconectamos a este snubber que tenemos aquí. El snubber que tenemos acá de este lado, también lo desconectamos, obsérvenlo. Lo quitamos de acá, de este terminal. Y el diodo D más B. ¿Ok? Lo pueden ver allí. También lo levantamos. Se observa que está quitado acá. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar ahora la medición en la línea D más B, a ver si ya el corto desapareció. ¿Qué voy a utilizar como modelo si desconecto de todo allí? ¿Cuál es la línea? Pues bien, esta resistencia que tenemos acá, si la pueden observar bien, la R907A o R907, si nosotros tocamos uno de los extremos y evidentemente levantamos y ya no está sonando, entonces cualquiera de aquellos elementos que tenemos allá está en cortocircuito. Deberíamos verificar cuál es. Pero aquí ya la línea está desvinculada, solamente nos quedaría es quitar el flyback, pero hasta los momentos lo vamos a hacer. Ah, bueno, y otra cosa que quería indicarle, también el chupete del flyback ya lo quitamos, ¿ok? Este ya lo quitamos de aquí. Aquí lo tenemos. También quitamos el yugo. Observen que está aquí completamente desnudo. ¿Ok? Lo tenemos por acá. Y lo único que nos quedaría en la línea, pues simplemente es el flyback. Pero esperemos que no sea él. Realizamos la medición y veamos si suena o no suena. Esto es línea. Sigue el cortocircuito. Y fíjense, desvinculamos todo. Ahora, vamos a hacer una prueba acá con los componentes que hemos desconectado. Vamos con el transistor de salida horizontal. Medimos el colector, que es línea. La línea de más B no está sonando. Medimos cualquiera de estos dos extremos de este elemento que tenemos acá. Un lado debería sonar, que es la tierra, y el otro lado no debería sonar. Este suena, pero este no. Y evidentemente lo más seguro es que ocurra lo mismo con el diodo. Observen, aquí estoy midiendo el cátodo del diodo y no está sonando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el flyback es el que está produciendo el sonido. Ahora, vamos a desinstalar
o quitar los puntos de soldadura al flyback y después realizamos las mediciones que estamos haciendo en estos momentos para ver si quitándolo a él pues ya se quita ese corto, y evidentemente es lo más seguro que va a ocurrir porque la línea de MAVE, todos los elementos involucrados, tanto el transistor, el conector del yugo, los snubber, la resistencia no la quitamos porque evidentemente ella está en serie y aparte las resistencias no se ponen en corto. El diodo también lo desvinculamos. El condensador ya lo había revisado, lo habíamos quitado, lo probamos y no tenía cortocircuito alguno. Así que lo volví a colocar, simplemente que por comodidad no hice la prueba para que no se hiciera largo el video, pero ya hicimos la prueba con él. Así que vamos ahora a quitar el flyback y veamos qué es lo que ocurre. Ok amigos, estamos aquí de vuelta, acabamos de quitar el flyback, un poco engorroso como ya sabemos, por eso que es el último elemento que nosotros quitamos cuando estamos trabajando o sospechando de que hay algún elemento en corto, sobre todo en la línea de +B, y este fue el último que nosotros quitamos. Ahorita vamos a realizar entonces la prueba de continuidad, lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Colocamos el multímetro en el rango de diodos, ok, y verifiquemos si tenemos una tierra por aquí. Este es negativo, está haciendo continuidad, este es el pin negativo del flyback, el pin central, ok. Y como podemos observar, la otra punta pues la tenemos aterrizada para empezar a realizar las mediciones correspondientes. Anteriormente habíamos visto entonces que en el diodo D+B, el que tenemos por acá escondido, mostraba siempre continuidad cuando hacíamos las mediciones correspondientes antes de quitar el flyback. Quitando el flyback, vamos a ver qué es lo que ocurre. Realizamos entonces aquí la correspondiente medición. Este es el diodo. Y observen acá, aparte de que no está sonando, que no tenemos corto, sino que cuando conecto la red eléctrica, automáticamente aparece el LED encendido. ¿Ok? Podemos decir de que el culpable acá de todo este meollo era el flyback. Los demás elementos, fíjense, ya están aquí, yo los había conectado y quería que observaran algo. Aquí tenemos el otro elemento colocado en paralelo en la misma línea, involucrada en el corto. En un extremo medimos, tenemos el sonido y en el otro extremo no tenemos absolutamente nada. Observen, aquí tenemos otro de los condensadores involucrados. Por un lado no está sonando y en el lado negativo sí. Lo que quería mostrarles aquí, amigos, es que fíjense bien claro. Es fácil detectar cortos. La cuestión está en que cuando tenemos un cortocircuito, muchos principiantes empiezan a buscar cortos en el audio, en el video, o empiezan a descartar componente por componente. No, la estrategia aquí básicamente es, primero, detectar la línea que tiene el cortocircuito, no irnos a otro lado. Porque si la línea del +B es el que está en corto, ¿qué voy a hacer yo buscando, por ejemplo, un corto en toda la línea digamos, en el de audio? Vamos a suponer. Entonces, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Así que tenemos que saber distinguir entre las líneas que tienen el corto y después de allí es que me voy a enfocar en cada uno de los paralelos como los que yo había mostrado anteriormente. ¿Ok? Entonces, el diodo de +B se encontraba en perfectas condiciones y ya hemos descartado que haya sido el flyback. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido? Vamos a ver un momentico acá el flyback, como se los muestro, en la parte donde se encuentran los pines de él. Yo le había indicado, según la serigrafía, que el pin central es el negativo, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la bobina primaria de un flyback? Recuerden que un flyback tiene tanto bobina primaria como bobina secundaria, al igual como el transformador chopper que tenemos acá. Tiene bobina primaria y secundaria. ¿Cómo yo identifico la bobina primaria de un flyback entre tantos pines? Recuerden que este es el negativo. Pues bien, la bobina primaria no es más que la que comunica en uno de sus extremos al colector de transistor de salida horizontal y el otro extremo a la línea del diodo del +B. Si nosotros nos vamos a la parte inferior y seguimos la pista, tenemos a estos dos pines que tenemos aquí como la bobina primaria. Uno va al colector, este, y el otro va al +B. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de ser una bobina, un enrollamiento, ¿ok? Aquí podemos tener continuidad porque evidentemente es un cable. Lo que no debe ocurrir es al tocar entre el pin negativo del flyback y cada una de los extremos del bobinado no debe haber continuidad. ¿Por qué?
porque esto es línea. Recuerden que el embobinado donde se alimenta de voltaje, que es el de más B, y la tierra, no debe haber comunicación, simplemente cierre de circuito. ¿Qué quiere decir? Que si hay un corto aquí, podríamos estar manifestando simplemente el problema en el feedback como lo estamos indicando anteriormente. Ahora, algunas veces el voltaje que viene del, digamos, del último pin, en este caso lo vamos a ver en la parte de abajo de la serigrafía, este es de 180 voltios, este es el de video. Algunas veces, tanto la bobina primaria como digamos, este pin se encuentran interconectados. Es decir, en uno solo. Pueden sonar sin ningún inconveniente, pero no deben sonar con respecto a tierra. Aquí, ¿qué podría estar ocurriendo? Que de repente, o el pin negativo está haciendo continuidad, está comunicándose con estos pines, un corto, o que uno de los extremos secundarios se estén comunicando con la tierra. ¿Ok? O que se hayan comunicado directamente, digamos, una conexión, se pelaron los cables o hubo algún problema interno, calor, el tiempo que tiene el flyback funcionando, X, pues se estén comunicando. Así que nosotros vamos a ver cuál de todas esas causas podrían ser. Perfecto. Entonces, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a paralizar la cámara para que se nos haga más cómodo la medición. Ok, habiendo colocado entonces la punta negra en el pin negativo del flyback, vamos a tocar cada una de las líneas correspondientes, tanto de la bobina primaria, tanto el del colector como el de la línea de más B. No debería haber continuidad. Observen, aquí tenemos continuidad y evidentemente en el otro extremo vamos a tener continuidad porque esto es un solo enrollamiento. ¿Ok? Así que la causa de que se produjo el cortocircuito es porque tenemos un corto en el flyback entre la línea y la tierra. Con esto, pues, no les voy a dar más explicaciones, no vamos a montar un nuevo flyback porque esto es una reparación, digamos, en caliente. Prácticamente fue improvisada, pero sí quería decirle a los principiantes, los que están comenzando, realicen estos procedimientos para que se ahorren el trabajo. Con el televisor encendido podemos realizar algunas mediciones de voltaje. Ok, vamos a hacerlo aquí con cuidado porque no. Vamos a ver y observen allá el multímetro. El multímetro nos está indicando 116 voltios, por lo menos en este diodo. Veamos en el otro diodo que tenemos acá adelante, adelantico. Este nos está reflejando 6 voltios y aquel, este que tenemos acá, nos refleja, nos está indicando 14 voltios. Es decir, que podríamos decir que reemplazando el flyback deberíamos tener este televisor nuevamente operativo. Entonces, dejemos hasta aquí esta parte del video.